cada día. Y cuando hay una falta, cuando hay un pecado en mí, me duele en lo más profundo. En lo más profundo. ¿Por qué me duele? Porque sé que estoy hiriendo en parte a Dios. Hiriendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Es por eso que busco agradarle en espíritu. En el espíritu está Él. Si le buscamos en la parte espiritual, entraremos en su vida, estaremos juntamente con Él en todo tiempo. Y eso es lo que nos falta a nosotros, los que vivimos en esta parte de este mundo, los últimos de la tierra. Nos falta conocer a Dios, conocer su presencia, conocer su verdad. Porque no le hemos conocido y nos falta conocerle. Yo creo que ni aún nosotros nos hemos conocido. Ni como hermanos en Cristo, ni como nada. Nos falta conocernos, juntarnos un poco más, aprender a vivir y compartir juntos. ¿Para qué? Para que así conozcamos a Dios en medio de nosotros. Dios mora en ti y en cada uno de nosotros. Y falta que nosotros empecemos a respetar al que mora en nosotros. Si nos empezamos a respetar uno a otro, no como hijos ni hermanos, sino como hermanos en Cristo, vamos a aprender a conocer a Dios. Amén. Que Dios está en medio de vosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Eso es importante. Compartir y expresar. Hay una predicación que tuvimos dentro de la semana pasada, que expresaba que en la obediencia hay bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Qué debemos hacer? Ser desobedientes. ¿Cierto? De ninguna manera. ¿Qué debemos ser? Obedientes. El hijo obediente es regaloneado por su padre. El hijo obediente es regaloneado por su padre. Si quieres conseguir algo con tu padre espiritual, te estoy hablando, sé obediente. Él cumple. Yo puedo fallarle a mi hijo muchas veces, pero Dios, siendo nuestro Padre, nunca nos va a fallar. Siempre nos va a cumplir. Pero para que Él nos cumpla, que debemos nosotros ser desobedientes. ¿O no? Obedientes. ¿A qué? A su palabra, a su mandamiento, a su verdad. Todo lo que sale del trono de Dios son ordenanzas. No solo son 10 mandamientos, como está en la palabra, sino que la palabra de Dios está llena de mandamientos y de bendición. Detrás de un mandamiento hay una bendición. Y así empecé a entenderlo yo. Si yo quiero ser bendecido, cumplo con ese mandamiento. Cumplo con el mandato de Dios. Obediente. Si Dios me dice no te muevas, no me muevo de ahí, de su gracia. Si te dice ve, ve. Así es Dios. Muchas veces quise ir a lugares por mi propia cuenta. Y muchas veces fui, pero no me fue bien. ¿Por qué? Porque no iba en la voluntad de Dios. Más cuando me muevo en la voluntad de Dios, soy bendecido. ¿Por qué? Porque escucho la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿qué decíamos? Que en las reuniones anteriores habíamos expresado que en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. ¿Y cómo? Dice la palabra. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les dice la verdad? ¿Qué fue lo que predicamos? En la obediencia hay bendición. Pero ¿cómo pueden ser ustedes obedientes si no hay quien les predique y les exprese? Hay quien les predique, ¿no? Siempre está la palabra. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué nos falta? Aquí está la gracia. ¿Qué nos falta? El oír. El oír con el oído espiritual. Con este oído le oigo a Dios
y con los vecinos. ¿Se puede o no? De ninguna manera. Debes estar conectado con Dios y oír a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios habla al hombre? Dios habla al hombre, ¿no, Miguel? Amén. Amén. Interiormente y fuera de él, nos habla y nos guía. No tan solo con la palabra, sino que Dios habla a tu corazón, a tu vida, porque Él es espíritu. Él se mueve, Juan. Donde tú vayas, Él se mueve. Puede estar muy lejos de una iglesia, pero la iglesia no lo es todo. El que vive en ti, el que mora en ti, el que hace la iglesia, es Cristo en ti. Y si tú empiezas a oír la voz de Dios, Alejandra, vas a ser guiada por Dios. ¿Quieres ser guiada por Dios, Alejandra? Amén. ¿Y qué debemos hacer? Oír a Dios. Oír a Dios. Eso es. Entonces hoy día vamos a aprender, Matías, a oír a Dios. ¿Quieres oír a Dios? Y Él te habla. Él te habla. Siempre nos habla. Ahí va a estar Dios. Siempre hablándonos. En el interior del hombre dice la palabra. Amén. Entonces, la predicación anterior era: en la obediencia hay bendición. Ese fue la semana pasada. Hoy, Dios nos quiere hablar que en el oír, la voz de Dios está todo. Si yo quiero crecer, quiero avanzar, quiero esto y lo otro, debo oír la voz de Dios. Si yo no oigo la voz de Dios, no puedo orar por vosotros, no puedo hacer una predicación, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque soy yo, persona. Pero al oír a Dios, puedo saber lo que tú tienes en tu corazón, lo que se sucede, porque el Espíritu Santo te informa la necesidad de sus hijos. No es que me lo cuenten. Dios, a través del Espíritu, te informa la necesidad de tus hijos. Yo quisiera suplir humanamente la necesidad de cada uno de ustedes. Pero Dios me dice, yo soy Dios y reino en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, tengo que frenarme y dejar a Dios que obre. Que bendiga a cada uno de ustedes. Y le preguntaba en mis oraciones, ¿por qué no las has bendecido? Porque no me han oído. Si oyeren mi voz, yo le bendeciré, dice. Si oyeren mi voz. ¿Qué necesitamos entonces, Juan? Oír la voz de Dios. Hermana Vivi, oír la voz de Dios. Es ahí lo importante de la palabra. Por mucho tiempo hice predicaciones y anoté en la presencia de Dios. Y un día Dios tomó mi hombro y me dice, no soy solo palabra, sino que vivo en medio de ti y en alrededor de ti, como Espíritu Santo. Eso es, como un Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la palabra. Mira, vamos a ir a Jeremías. En la predicación anterior habíamos compartido de Jeremías 42, versículo 5. Pero ahora vamos a subir al anterior. Amén. Jeremías 42, 6. Habíamos leído en la reunión anterior, pero ahora vamos a leer del 5, en el nombre de Jesús. Amén. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hicimos conforme a todo aquello para lo que Jehová tu Dios te ha enviado a nosotros. Amén. Que sea Él testigo. ¿Quién está en medio de nosotros en cada palabra, en cada predicación? No es Dios mismo. Y todo lo que ha salido del trono de Dios un día nos va a juzgar y nos va a hablar. Todo lo que se entrega a través de la palabra es Dios mismo. Y dice bien claro,
Jehová tu Dios te ha enviado, te enviará a nosotros, ¿cierto? Nosotros no venimos porque nosotros queremos, sino que Dios nos envía día tras día, día tras día, a través de la palabra. ¿Para qué? Para que vosotros le puedas conocer, para que vosotros entréis en una bendición, claramente, para que te conozcamos a Dios. Ahora, ¿qué dice más abajo? En el 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Sea bueno, sea malo. Porque últimamente la iglesia está apartando la palabra, clasificando lo dulce y lo amargo. ¡Ey! Lo viví yo también. No, esta palabra no es para mí. No me gusta. Me gustaba solamente lo bueno. ¡Ey! Más de un día me dijo, sea bueno o sea malo, bajo la presencia de Dios, todo te ayuda bien. Toda la palabra nos ayuda bien. Amén. Bueno o malo. Toda la palabra que está escrita en el libro de la ley es buena. Amén. ¿Por qué es toda buena? Porque si me duele, me está formando. Amén. Si me duele, me está formando en un hijo de Dios, en una hija de Dios. No es porque quiera herirme o dañarme. Porque si quisiera dañarme, lo destruye hace todo este tiempo atrás. ¿O no? Amén. Ya llegamos heridos a su presencia. ¿Para qué nos quiere herir más? ¿Para qué nos va a querer dañar más, Miguel? De ninguna manera, ¿cierto? ¿Qué quiere entonces? Formarnos, hijos e hijas de Dios de bien, sobre este mundo. ¿O no? Amén. Importante. Sea bueno o sea malo. Lo reíamos y lo gozamos con esta palabra con la hermana Vivi, ¿o no? Sea bueno o sea malo. Porque igual la viví yo. Tal como la viví usted, también la viví yo. Porque antes llegó a mi vida. Y no me gustaba la palabra. Y me rebelaba contra las predicantes, me rebelaba contra Dios mismo. Es por eso que sé lo que se siente a través de la palabra, porque yo ya estuve ahí, bajo mandato de Dios, bajo la ordenanza, bajo su Espíritu Santo. Cosa que no se muestra en esta nación. Y si hay en alguna iglesia presencia de Dios y que esté el Espíritu Santo, bienaventurado, y que Dios nos siga bendiciéndole y que haya muchas más. Amén. Que tengan la presencia de Dios y se guíen por el Espíritu Santo. Amén. Que no sea una, sino que sean miles que se manifieste el Espíritu Santo y no el hombre. Amén. ¿Y cómo se hace en esa iglesia? Con esta palabra. Sea bueno, sea malo, van a salir hijos de Dios correctamente. Y eso van a levantar un ministerio, otro ministerio, por toda esta nación, hasta que esta nación sea libre. Sea libre. Amén. Sea libre de todo lo que hay detrás. De toda inmundicia, de toda religión. Hermosa la palabra. Como seguí estudiándola. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Cómo nos ha ido hasta ahora? Honestamente, no muy bien. Yo creo que es más mal que bien. Como individuo, como ministerio, estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo dije que la palabra anterior era para todo el ministerio. Porque no estamos en obediencia muchas veces con Dios. Ahora, para que nos vaya bien, pongamos oído a Dios. Escuchemos la voz de Dios cada día. Y Él nos habla. Siéntete privilegiado que Dios pueda hablar a tu corazón. Dentro y fuera de ti habla Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ir a Juan 5. Juan 5.
Amén. En el nombre de Jesús. Entonces Juan 5, versículo 37, ¿qué nos dice? También el Padre que me ha enviado a dar testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni le habéis visto su aspecto. Amén. Nadie le ha visto a Dios, pero sí hemos escuchado su voz cuando nos acaricia y nos habla, y nos ha enviado a vosotros, dice, y da testimonio. La palabra misma dice, es clara. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Necesitamos ver a Dios? ¿Necesitamos ver a Dios? Tomás, estando en medio con Jesús, quiso tocar. Incluso Jesús le dice, tócame, toca, para que puedas creer. Más Dios dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no necesitamos verle. Necesitamos oírle solamente y movernos en su obediencia. Y ahí veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? Un día nosotros compartimos. Vosotros, cada uno de nosotros, somos la gloria de Dios. Pero ver la gloria de Dios es lo que Él hace cada día en medio de nosotros. Donde Él se glorifica en medio de ti y de mí. Dios se glorifica cuando ya no somos más los mismos. Cuando empezamos a oír su voz y a ser guiados por este mundo lleno de maldad por la voz de Dios, no por nuestra voz. Porque nosotros también nos guiamos por nosotros mismos muchas veces. Y siempre vamos a querer guiarnos por nosotros mismos. Pero la voz de Dios es la que nos dice, no por ahí, no por ahí, por aquí es. Y ahí nos va a dejar de ir mal. ¿Por qué? Porque vamos a andar por el camino que Dios quiere. No por el camino que nosotros trazamos y elegimos. Es importante ser guiados por Dios. ¿Por qué muchos hijos de Dios han perdido y han caído en el camino? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Porque se confiaron que Dios estaba en ellos. Y no le buscaron más. Un hijo de Dios busca a Dios cada día. Cada día busca de Él. Cada día le busca y clama por Él. Amén. Hebreos 4. Vamos a ir a Hebreos 4. Amén. Entonces estamos en Hebreos 4, versículo 2, en el nombre de Jesús. Porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas, como a ellos, pero no los aprovechó el oírla por la palabra, por no oírla acompañada de la fe. Amén. Bien importante, porque muchas veces la palabra no tiene fruto cuando no la escuchamos como debe ser. La escuchamos solamente la voz, pero no por fe. No por fe. ¿Cuántas veces Dios ha dicho, serás sano? ¡Ey! Si lo crees, serás sano. ¡Ey! ¿Vas a ser bendecido?
Si tuvieras fe, vas a ser bendecido. Mira lo que escuchar la voz de Dios es una, pero por fe es otra. Con fe. Escuchar la voz con fe. Amén. Porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas. A cada uno de nosotros Dios envió su palabra. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio de Dios. La salvación que cayó en cada uno de nosotros. La palabra de verdad. La palabra de Dios en medio de nosotros son las buenas nuevas. Las que nosotros ni siquiera estábamos cerca. Mas Dios tuvo misericordia y envió su buena nueva a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Juan 18. Padre mío, Señor, yo te oro a ti para que seas tú sacando todo pensamiento de tu presencia. Ven con tu verdad, con tus buenos deseos. Ven y manifiesta el Espíritu Santo y saca todo lo que venga a robar, hurtar y matar en tu presencia. Yo proclamo tu sangre, la que libera y sana, la que da vida. Más poderoso eres tú, Señor. No hay otro con poder como tú, Padre. Y nada puede robarse tu presencia. Amén y amén, Dios. Amén. Estamos en Juan 18. Juan 18, versículo 37, en el nombre de Jesús. ¿La tenemos? Entonces les dijo, Pilato, en el 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy. Amén. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Jesús mismo? Lo dijo Pilato. Y entonces más abajo dice, rey, yo para esto he nacido y para esto he venido a anunciar, para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué dice el último? Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Dios, oye mi voz. ¿Qué nos falta? Oír la voz. Oír la voz de Dios. Si Pilato, con todo el poder que tenía, hubiera podido oír la voz de Dios, hubiera sabido que el que estaba condenado era el Hijo de Dios. ¿O no? Cuando nosotros no hacemos bien, es porque no hemos oído la voz de Dios. Y volvemos a crucificar a Jesús con nuestros hechos, con nuestro pecado. Mira, la palabra es predicada en todos lados, pero revelada es lo que cuenta. Si Pilato hubiera podido oír como nosotros podemos oír la voz de Dios, hubiera sabido que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Más nosotros hoy, con el privilegio del Espíritu Santo, podemos saber que Él es el Hijo del Dios viviente. Y si sabemos, ¿qué debemos hacer? No condenarlo más, no crucificarlo más con nuestros sellos, sino oír la voz de Dios cuando Él nos habla. Los católicos ven que se persignan y ven que van y se confiesan. ¡Ey! Crucifican a Cristo vivo. El Padre le dice, el curita le dice, ¡ey! Te Ave María y eres perdonado. No hay poder en el nombre para perdón de pecados, solamente Dios. Es por eso que nosotros debemos cuidarnos de no pecar contra Dios. Amén. Vamos a ir a Mateo 13.
Mateo 13, versículo 19. Es importante crecer bajo la gracia de Dios, oyendo la voz de Él. Es la única forma de ser guiado en este mundo. Amén. Entonces dice en el nombre de Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. ¿Qué dice la palabra? Este fue el que fue sembrado junto al camino. Es como que tú estás dentro de la iglesia y estás fuera. Como que estamos divididos entre la ventana. Pero si somos sembrados solamente en su presencia, oiremos la voz de Dios. Amén. Ya es tiempo de estar dentro, escuchando la voz de Dios. No mi parte fuera y esta otra parte dentro. Porque muchas veces sucede que una parte de nosotros necesita de Dios y la otra necesita estar fuera, conectada con el mundo. Ya no es de Dios. ¿Para qué? Para que no venga, dice la palabra, el malo. Para que no venga Satanás y te robe lo que Dios quiere sembrar en ti. Eso quiere decir la palabra. Para que no venga Satanás y robe lo que Dios quiere entregarte. Porque cada palabra nos despeja la vista. Cada palabra nos da libertad. Cada palabra nos enseña cómo movernos en este mundo. Pero Él no quiere que nosotros seamos libres. No quiere que entendamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso Él está ahí, apresto, para robarse lo que Dios está sembrando. ¿Por qué oré recién? Porque sentí un frío cuando viene Él y se roba la presencia de Dios. Cuando Él se roba la presencia de Dios, no es bueno. Es por eso que hay que estar despierto. Despierto, orando. En la presencia de Dios podemos estar orando para recibir de la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces la leemos de nuevo. 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo, viene Satanás y roba. Quiere decir, viene a robarse lo que Dios viene a sembrar. Por eso que la palabra clara dice en una parte de la Biblia que Él vino a robar, hurtar y matar. En un solo momento viene a robar, hurtar y matar. A robar lo que Dios tiene para ti hoy día de bendición. A matar lo que puede ser fructífero. Mas Dios, ¿qué quiere? Que nosotros podamos oír la voz de Dios. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? Es importante hacerle esa pregunta. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? Aún, honestamente, no estamos oyendo la voz de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, si oyéramos la voz de Jehová nuestro Dios, nos iría bien. Necesitamos que a todos, como ministerio, como hijos de Dios, nos vaya bien. Como ministerio necesitamos oír la voz de Dios para que esto crezca. Para que la gracia de Dios se manifieste. Amén. ¿Cómo vamos a crecer como ministerio? Oyendo la voz de Dios. ¿Cómo va a venir más alma a su presencia? Oyendo la voz de Dios. Si yo escucho a Dios, comparto de Dios. Si escucho la voz de Dios, le entrego a mi vecino lo que Dios dice. Y así viene más gente de Dios. Amén. Y necesitamos crecer como ministerio, como ustedes necesitan crecer como hijos de Dios. Amén. Amén, amén. Yo quiero crecer como hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer como hijos de Dios? Amén. Eso. Todos necesitamos crecer como hijos de Dios. No solamente evangélicos. Porque así está llena esta nación, llena de evangélicos. Faltan hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 30.
Esta es una de las palabras que ya habíamos compartido, pero Dios la puso de nuevo a la luz. Deuteronomio 30, versículo 10. Bajo Jeremías y bajo Deuteronomio nació esta predicación. De dos palabras, Dios habla en mi corazón. Y es muy real como Dios lo expresa. ¿Qué dice? Mira, leámosla todo. Deuteronomio 30, versículo 10. En el nombre de Jesús. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Cuando nos convirtiéramos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hermosa la palabra. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. No es cualquier Dios, es nuestro Dios. Me apropio de él. Es mi Dios, es tu Dios, es vuestro Dios. Amén. Este mundo se ha llenado de dioses, pero el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos tiene de pie, es uno solo. Amén. Es uno solo. Y dice la palabra, hermoso, la hayamos compartido ya. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtiereis, no habla de una sola persona, sino que de muchos, cuando te convirtiereis a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Ey! Nos falta eso. Y es hermoso poder reconocer que nos falta. A mí me falta mucho todavía. Y lo reconozco, me falta un montón todavía para conocer a Dios. Pero así como busco conocerle, también espero que vosotros le puedan conocerle. Amén. Así es la gracia de Dios. Amén. Amén. Ya nos vamos para que descansen un poco. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10. Es hermoso dejarse llevar por la voz de Dios cuando Dios habla, cuando Dios está en medio de sus hijos. No todo el mundo tiene el privilegio de que Dios le visite, que Dios esté en medio de ellos. Amén. Romanos 10, versículo 17, en el nombre de Jesús. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué compartíamos al comienzo? Que si oímos la palabra y no con fe, no tiene fruto. O sea, si yo oigo la palabra no creyendo, no tiene fruto. Pero si yo oigo la palabra y creo en que Dios está, tiene fruto. Al 100%. Al tiro, automáticamente, al 100% tiene. Porque fue recibida con fe, creyendo. En especial esta palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Va juntos, ¿no? ¿Se entiende ahora? Que la palabra entregada, si tú la escuchas con fe y la recibes en tu corazón con fe, tiene fruto y se produce automáticamente. Amén. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 2. En muchos lugares a los hijos de Dios no se les permite ir a Apocalipsis muchas veces y les meten temor de todo lo que tiene Apocalipsis. Pero si tú entras con prudencia, con sabiduría de Dios, hay harta revelación, hay harto que Dios tiene ahí. Amén. Estamos entonces en Apocalipsis
2, versículo 7. En el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Quién quiere comer de esa sabiduría? Amén. ¿Quién quiere entender lo que Dios quiere? Ahí está. Ahí está la palabra, lo dice. Es bien claro. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A qué le habló la palabra de Dios? ¿A uno? ¿A dos? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. ¿O no? Esto es una construcción solamente. Pero tú, yo, somos la iglesia. Y Dios hoy día nos dice, si tenemos oído para oír, oigamos lo que Dios quiere para con nosotros, como iglesia. Y así podemos entrar y comer del fruto, de la sabiduría, del entendimiento, de todo lo que nos falta, de obediencia. Hermoso. ¿Qué dice más abajo entonces? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, doble privilegio. Sentado en medio de Dios, comiendo del mismo. ¿Podemos comer de Dios? Podemos comer de Dios. Juntamente a Él. Sentados, qué privilegio, como hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Muchas veces he preguntado, no somos nada. Para que Dios nos merezca y nos tenga al lado de Él, entregándonos de su palabra. Hoy, si estuviste atento, si tu oído estuvieron apresto a Dios, déjame decirte que estuviste en el reino de Dios, comiendo junto a Él. Así me lo muestra Dios. Privilegio que no todos llegan a tener, de poder estar sentados en el reino de Dios, en medio de su trono. Amén. Vamos a ir a Juan 12. Juan 12. ¿Lo tenemos? Juan 12, 47. En el nombre de Jesús. Y dice, leámoslo todos juntos. Y dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. amén. Hermosa la palabra. Y dice en el 47, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que sean salvos. ¿O no? Amén. Que seamos salvos. No nos juzga. Él no nos va a juzgar si no queremos entender la palabra, no queremos recibir, o si nos amurramos y nos taimamos en su presencia. Y dice el 48, vamos. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella juzgará en el día postrero. Amén. Entonces ya no lo podemos temer más que está adelante, sino que la palabra nos juzgará. Mira la palabra que llegamos hoy día. Otro nivel, en otro cielo. En
en otro cielo. Simple hombres y mujeres. Simple hombres y mujeres. Hermoso. A mí me encanta poder entender y revelar la palabra. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Todo lo que sale de la palabra de Dios, del reino, de aquí, del libro de la vida, nos juzgará. Tarde o temprano nos va a juzgar. No nosotros. ¿Cómo puedo yo juzgarte a ti si soy un simple hombre? De ninguna manera. No soy un juez, soy un servidor. Pero la palabra que tú has leído es la que te va a juzgar. ¿O no? Entonces, ¿a quién debo temer yo? ¿Al hombre o a la palabra? A Dios, en medio del hombre, a través de la palabra. Porque Dios mora en los hombres. Déjame decirte, aquel hombre que escucha a Dios, Dios está en medio de él. Amén. Aquel hombre que es guiado por Dios, Dios mora en él. Amén. Aprendí a tener un respeto cuando he visto hombres que hablan por la voz de Dios. Amén. Hay muchos hombres en esta tierra que son hombres, pero son ángeles de Dios, que hablan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y espero que algún día nosotros también podamos entender que somos ángeles en esta tierra y que pueda hablar Dios a través de nosotros. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, que la palabra de Dios quede anclada en nuestra vida para ir creciendo a otro nivel. Mira el nivel que Dios termina esta palabra con presencia de Dios, con gracia de Dios, con unción de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar por la palabra. Sé que la palabra queda en los corazones. Padre mío, Señor, a ti te oramos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser tú en medio de nosotros, por poder estar en medio de tus hijos, Señor, con tu palabra. Que tú eres real, que tú vives y que tú hablas, que tú reinas. En el nombre de Jesús, graba esta palabra en los corazones de mis hermanos, en sus vidas. Muéstrale que tú has venido a hablar a su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios. Amén. Y la iglesia dice, amén. Amén. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, quiero escuchar.